Buenos días, un saludo para todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Siervos de la Palabra de Palmira, los amigos, familiares y demás invitados que siempre cada mañana nos acompañan a esta hora, en este tiempo devocional, de oración y de meditación de la Escritura para aprender la Palabra de Dios. Un saludo para todos ustedes, damos gracias al Señor por darnos un día más de vida y salud y permitirnos tener una semana más de este sexto mes de este año. Les invito entonces para que leamos una porción de la Escritura y oremos juntos y tengamos este tiempo de estudio de esta palabra que hemos venido tratando a lo largo de este tiempo especial que estamos viviendo. Quiero invitarles para que abramos nuestra Biblia en el Salmo 121. Abre tu Biblia allí en el lugar donde estás, en el Salmo 121, y leamos juntos la Escritura y oremos a nuestro Señor. Listo, me acompañas entonces en la lectura de la palabra y oramos. Dice la Escritura del Salmo 121, versículo 1: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a orar. Inclina tu rostro y oremos juntos al Señor. Primero reconozcamos su grandeza, su señorío, su poder y su gloria. Señor, adoramos y bendecimos tu nombre, Padre, y reconocemos a esta hora toda tu grandeza, tu señorío y tu soberanía. Tú gobiernas sobre todo el universo, desde tu trono de la gloria, Señor. La tierra es el estrado de tus pies, dice la Escritura, y con una mirada observas todo el universo, Señor. Tú eres el creador de todo cuanto existe y todo está bajo tu dominio. Grande y poderoso eres, mi Señor, santo en gran manera. Por eso, Señor, a esta hora de la mañana queremos comenzar este tiempo, esta semana, reconociendo tu poder, tu señorío, tu soberanía sobre todas las criaturas que existen, pues tú las creaste, Señor, para tu gloria y todo está bajo tu control. Señor, queremos comenzar este tiempo, esta semana, rindiendo delante de ti nuestras vidas. Tú conoces nuestros pecados, nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras luchas. Presentamos de ti, Señor, esas áreas de nosotros con las cuales aún luchamos, aún tenemos dificultad, aún nos ponen tropiezo y nos impiden muchas veces, Señor, agradarte a ti, crecer y avanzar. Presentamos delante de ti, Señor, cada una de nuestras áreas en las cuales, Señor, estamos aún en esa lucha, venciéndolas con el poder de tu Espíritu y de tu palabra en nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor, en cada una de las áreas que tú conoces en nosotros, en palabra, en pensamiento, en obra, con las cuales, Señor, pecamos contra ti. Pues hay muchas formas de pecar contra ti, como lo hemos aprendido en la Escritura. En palabra, en intención y en hecho, Señor, podemos pecar. Y de seguro muchas veces lo hacemos y ni nos damos cuenta, Señor. Pero tú lo sabes todo, hasta el más mínimo detalle. Guárdanos, Señor, lávanos con la sangre preciosa de Cristo Jesús, pues ella tiene poder para lavar los pecados de los hombres. Confesamos que somos lavados y perdonados por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pues ese fue el propósito por el cual Él derramó su sangre en la cruz, para lavar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados, para darnos ese regalo de la gracia de Dios y ser adoptados como hijos del Señor, para recibir esos beneficios de la adopción como hijos de Dios y formar parte de ese reino por voluntad tuya. Señor, encomiendo este día en tus manos, este tiempo de palabra.
Agradecemos la oportunidad que nos da de vivir un día más. Agradecemos todas las victorias, las alegrías. Agradecemos, Señor, todos esos momentos felices que hemos vivido en medio de esta crisis. Y agradecemos también los momentos alegres que hemos tenido, Señor. Agradecemos cada uno de estos momentos, los felices y los tristes. Por todo te damos gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Señor, y a ti rendimos nuestras vidas y dependemos de ti. Perdona, Señor, nuestras ofensas y ayúdanos a ser cada día mejores para tu gloria, para bendición de nuestras vidas, Señor. Te doy gracias en Cristo Jesús y encomiendo en tus manos este tiempo de palabra acerca de la oración. Gracias, mi Señor. En tus manos nos colocamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar entonces con este tema estamos en la parte final, ya casi terminamos nuestro texto guía, nuestro módulo de estudio sobre la oración. Abro un pequeño paréntesis, no significa que ya se terminó y que no haya ya necesidad ni nada más que decir de la oración, no. Esto fue un abrebocas, esto fue el inicio de algo que siempre tenemos que seguir estudiando y conociendo nuestro Señor desde la palabra. Les invito para que continúen investigando en la Escritura más sobre este tema. Es mucho lo que hay que aprender. Aquí hemos dado ideas, bases, ideas conforme a la Escritura, no ideas humanas. Fundamentos bíblicos sobre la oración son llaves para que tú hayas quedado inquietado y sigas investigando en la Escritura acerca de este tema, para que oremos con fundamento, con propiedad, con conocimiento, con temor del Señor, el cual viene por el conocimiento de la palabra. Esa es la idea. Estamos en esa parte final del poder de la oración, en la parte del intercesor. ¿Qué es ser un intercesor? ¿Por qué se necesita un intercesor? ¿Quién es nuestro intercesor? Estamos en esa parte. Recordemos un pedacito de lo que habíamos dicho. Pues hace días, este puente que acabamos de pasar, de pronto nos desconectamos un poco de las ideas. Vamos a retomar un poquito. En el Nuevo Testamento, Cristo ejerce no solo los oficios de profeta y sacerdote, sino también de rey. Eso lo habíamos mencionado, estamos recordando. Cristo vino y habitó entre nosotros y Él ejerció tres oficios. Él es el profeta, Él fue sacerdote y Él es el rey, ¿verdad? En su rol sacerdotal, Él hizo sacrificio perfecto, ofreciendo la expiación perfecta de una vez y para siempre. Y la expiación perfecta fue Él mismo fue esa víctima, ese cordero, esa ofrenda por nosotros, esa ofrenda perfecta, esa sangre perfecta. Eso lo hizo como sacerdote. No obstante, la cruz no fue el final de este oficio sacerdotal de Cristo, pues en su ascensión, el día que Él ascendió a los cielos, Él entró al lugar santísimo celestial, como nos lo narra la Escritura, al final de los Evangelios y al comienzo del libro de los Hechos. En el primer capítulo se nos narra ese hecho sucedido el día que Él se reunió con sus discípulos en las afueras de Jerusalén, les impartió y les dio la tarea final, ¿sí? Les encomendó la responsabilidad, la agenda la dejó trazada y subió a los cielos y ellos lo vieron subir y lo vieron cómo se sentó a la diestra del Padre. Eso lo narra ahí, ¿verdad? En su ascensión Él entró al lugar santísimo celestial y desde allí sigue actuando como nuestro gran sumo sacerdote. Desde allí, desde la diestra del Padre, del trono donde se sentó, Él desde allí sigue ejerciendo ese oficio de sumo sacerdote. Habíamos dicho, por eso nosotros no tenemos ni creemos en sumos sacerdotes terrenales humanos. No existen ningún ser humano que se llame, se autoproclame, se autodenomine sumo sacerdote, porque la Biblia nos enseña que tenemos uno solo y se llama Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Eso es lo que dice la Escritura.
Desde el trono de la gloria, en ese oficio de gran sumo sacerdote, Él ora por su pueblo, intercede por nosotros. Esto nos lo enseña la Escritura. Y está intercediendo ante el Padre a nuestro favor. Ahí está Él ejerciendo ese oficio sacerdotal. Recuerda que el oficio del sacerdote es interceder por el pueblo, y el profeta es el mensajero de Dios ante el pueblo. Esa es la diferencia entre esos dos oficios. Y el rey es el que ejerce dominio y autoridad. Ese es el oficio del rey. Y esos tres oficios son de nuestro Señor. Muy bien. Ahora, el poder de las oraciones de Cristo es totalmente inmensurable. ¿Qué significa ese término? Inmedibles, que no se pueden calcular, ¿verdad? Puede ilustrarse no solo en los milagros que realizó en la tierra, sino también en sus oraciones de intersección durante su ministerio terrenal. Ahora hay algo bien particular. La mayoría de las personas, respecto a las oraciones que el Señor Jesús dijo, proclamó, ¿verdad? Solamente es conocidísima una, la que llamamos el Padre Nuestro, que está registrada en los Evangelios, en Mateo. Pero Jesús también hizo más oraciones, y Él oró muchas veces, y también esas oraciones de Jesús están registradas en los Evangelios. El Evangelio de Juan, por ejemplo, narra aquel momento donde Jesús ora por sus discípulos, ¿verdad? Tú encuentras allí esa oración, y es una oración muy, muy bonita también, que así como nos aprendemos el Padre Nuestro, qué bueno que nos aprendiéramos esa porción de la Escritura. Consideremos también otros casos de intercesión. Los casos de Judas y Simón Pedro. Ambos fueron discípulos, ¿verdad?, que habían cometido atroces actos de traición contra Jesús en su momento más aciago. Recuerden, Pedro lo negó y Judas lo entregó. Qué tremendos actos que hicieron estos dos hombres. El uno lo niega y el otro lo traiciona y lo entrega a los verdugos. Judas, como nos narra la historia bíblica, se suicidó. Judas, el que lo entregó a las autoridades judías, ¿verdad? Ya conocemos la historia de Judas. Él, una vez sucedido ese hecho, se suicidó, se ahorcó, nos enseña la Biblia. Mientras que Simón Pedro fue restaurado y se convirtió en ese apóstol, en ese siervo de Dios, ¿verdad? En ese hombre grande que predicó y anunció la palabra, y que estuvo también dirigiendo la iglesia primitiva en Jerusalén, Pedro, y que tuvo esa experiencia en la casa de Cornelio y muchas otras cosas más que nos narran. Mire, ambos hombres cometieron pecado, porque Pedro pecó contra Jesús y Judas pecó contra Jesús. No existe diferencia en cuanto a que ambos cometieron pecado. Distintos hechos, pero ambos son pecados. Quiero que entiendas esto. ¿Cuál es la diferencia? Que el uno se condenó, fue condenado, pero el otro fue perdonado, fue restaurado y llegó a ser ese siervo, ese discípulo del Señor. Miren, vemos allí ese asunto especial entre estos dos hombres. Simón Pedro fue restaurado, y no porque él lo pidió. En ningún momento vemos que eso fue voluntad de Pedro, ¿no? Eso fue una obra del Espíritu Santo. Pedro lloró amargamente después de que negó a Jesús. Y una vez que Jesús resucita, que les manda la invitación a los apóstoles, les manda a decir que los espera en ese lugar donde Él los había citado, en las afueras de Jerusalén, y le manda a decir, y díganle a Pedro que vaya también, ¿verdad? Le manda la invitación a Pedro. Pedro nunca pidió, Jesús lo invitó, Jesús lo buscó, Jesús lo llamó, Jesús lo restauró. Qué importante esa enseñanza. Una diferencia crucial entre estos dos hombres puede observarse en los anuncios de Jesús de la futura traición de ellos. Acerca de Judas, a Judas le dijo, de cierto les digo que uno
de ustedes me va a entregar. Eso está en el Evangelio de Juan en el capítulo 13. Y cuando los discípulos le pidieron a Jesús que identificaran al traidor, respondió Jesús: es aquel a quien yo le dé el pan mojado. Eso está en el versículo 26 de Juan 13. Entonces Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas y le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Jesús le dijo bien claramente a Judas y lo identificó. Más tarde aquella noche, en su gran oración de intercesión, Jesús dijo: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre, a los que me diste yo los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Esa oración está en Juan capítulo 17. Esa es la oración que Juan hace por sus discípulos. Y son bien claras las palabras de Jesús que están contempladas allí. Jesús dice, te invito para que leas Juan capítulo 17. Dice allí la escritura: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre. A los que me diste, yo los cuidé. Fue Dios, el Padre, quien los escogió y se los entregó a su Hijo Jesucristo. Y Cristo Jesús los cuida. ¿Por qué los cuida? Porque les fueron encomendados por el Padre. Así sucede con toda persona que es escogida por Dios para ser su hijo y para ser salvo. No es el hombre quien busca a Dios, eso es falso. Ningún hombre escoge a Jesucristo, ningún hombre se decide buscar a Jesucristo por sus propios principios. Es Dios quien obra ese milagro. Es Dios quien atrae, entrega, ¿verdad? Transforma y le entrega a Jesús a esa persona. Y Jesús la cuida, la edifica, ¿verdad? Jesús, como dice allí la escritura, yo los cuidé y no deja que se pierda. No eres tú en tus fuerzas quien decide no perderte del camino de Cristo. No soy yo quien decido mantenerme en ese camino. ¿Tengo una responsabilidad? Sí, claro que sí, ya lo hemos explicado. Pero el resultado contundente de yo mantenerme en el camino de la vida, siguiendo a Jesucristo, es por cuidado del Padre y del Señor Jesús, porque nosotros, por nuestras fuerzas, por nuestra voluntad, por nuestros fundamentos, por nuestra naturaleza, no podríamos sostenernos en ese camino, porque no tenemos la voluntad suficiente, la fuerza suficiente. Es Él quien nos sostiene, es Él quien nos guarda. ¿Yo debo asumir una responsabilidad en esto? Sí, porque yo tengo que luchar con mi pecado, tengo que luchar con mi carne con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si soy escogido por Dios, como estamos leyendo en Juan 17, el punto final es que Él, porque yo soy su escogido, Él me guarda, Él me sustenta, Él me cuida, Él me enseña, Él me corrige. Me permite las pruebas para que yo aprenda, pero Él es el que me tiene agarrado, como el padre que agarra a su hijo pequeño que aún no sabe caminar, y mientras camina le enseña a caminar sosteniéndolo, y cada que el hijo se cae, lo levanta cada que se cae. Eso hace nuestro Señor, porque nosotros no tenemos ni la sabiduría suficiente, necesaria para mantenernos por nuestras propias cuentas. En la verdad, Él es el quien nos da sabiduría, y ni tenemos la voluntad propia, santa y perfecta, para mantenernos en ese camino, siguiendo al Señor. Ninguno de nosotros. Todo es obra del Espíritu Santo, todo es obra del Señor. Aquí lo dice, yo los cuidé. Jesús no dijo allí en Juan 17, cuando lo esté leyendo, y ellos se cuidaron de seguirme. Jesús nunca dijo eso. Ni Jesús dijo, aquellos hombres que se decidieron por mí, yo los cuidé. Jesús nunca dijo esas palabras. No existen en la Escritura. Por lo tanto, esas palabras que hoy en día
creen las personas que creen que son cristianas, porque decidieron seguir a Cristo, porque entendieron y aceptaron que la mejor opción era seguir a Cristo, están equivocadas. Nadie se decide en su propia voluntad por Cristo. Jesús nunca dijo eso. La Biblia nunca enseña tal barbaridad. Jesús lo dijo. Aquellos que tú me diste. Analiza esas palabras, son bien claras. Aquí Jesús oró acerca de Judas, pero no oró por Judas y lo llamó el hijo de la perdición. Jesús oró por Pedro. Pedro, te han pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no mengue. ¿Y por qué oró por Pedro? Porque Pedro fue un escogido de Dios y le fue entregado a Jesús para que Jesús lo cuidara, etcétera, como lo estamos leyendo. Judas, el que lo traicionó también, Jesús no oró por Judas, no intercedió por Judas. ¿Qué significa esto? Mucho. Jesús no intercede, no cuida a los inicuos, a los perdidos, a los que ya han sido decretados por Dios para ser condenados. No los cuida, no les importa, no los sostiene. ¿Por qué? Porque ya fueron decretados por Dios para ser condenados. Esto que estoy diciendo tal vez te esté parando los pelos, como decimos en el lenguaje colombiano, pero es lo que enseña la Biblia. Él no intercede por los impíos, Él intercede y cuida solo a los hijos de Dios, a los que el Padre le ha encomendado. Que eso nos quede bien claro. Y entonces, ¿qué hacemos por los impíos, por mi amigo, por mi familiar, que sé que aún no está en los caminos del Señor? Te estarás preguntando. Respuesta: lo que hay que hacer por esas personas que conforme a la Escritura yo veo y entiendo que no están en los caminos del Señor, como tal vez yo sí lo estoy, es orar por ellos para que Él quiera tener misericordia y gracia con ellos y esté en su plan salvarlos, para bendición de ellos y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar mañana, vamos a dejar allí por el tiempo. Te invito para que medites y acabes de leer Juan 17. Lee todo ese capítulo que enseña mucho sobre la oración, cómo oró Jesús, y vas a descubrir allí grandes verdades de las que hemos comentado hoy todos estos días sobre la oración. Jesús nos dio ejemplo, modelo de oración. Lee todo ese capítulo de Juan, léelo desde el capítulo 14. Te invito a que leas Juan capítulo 14, 15, 16 y 17 para que entiendas el contexto de esa oración de Jesús. Vamos a orar y mañana continuamos, si Dios nos permite, para terminar este tema de la oración. Creo que ya nos falta 1 o 2 días y terminamos el módulo de estudio del Dr. R.C. Sproul. Muy bien, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias a esta hora del día y te agradecemos el habernos permitido compartir este tiempo de meditación de la palabra acerca de la oración. Cuán importante es entender, Señor, que si soy tu escogido, tú intercedes por mí y mis oraciones son escuchadas. Qué bonito es entender esta verdad, pero más bonito es saber que tengo esta bendición y este privilegio de ser cuidado por ti, Señor, y de ser escuchado, y que tú intercedes por mí. Gran verdad que hoy hemos entendido y hemos aprendido. Quiera usted guardarnos, Señor, en su camino y seguir sosteniéndonos con su diestra de poder, porque somos débiles y frágiles y dependemos es de tu cuidado, Señor. Y que asumamos nuestra responsabilidad del cambio y la lucha que tenemos con nuestra carne y que tenemos que enfrentar, porque somos responsables y conscientes que tenemos que dejar de pecar, Señor, con la ayuda de tu Espíritu. Ayúdanos a entender esta verdad y no confundirnos, Señor, que tenemos una tarea, una obligación, pero que dependemos de tu cuidado y de tu ayuda. Ambas cosas debemos tenerlas claras conforme a la Escritura para no cometer errores. Gracias, mi Señor.
Encomiendo en tus manos este día a mis hermanos y amigos. Guárdales, Señor, en tu gracia. Concede los favores conforme a tu voluntad que pedimos para este día. Danos la provisión, Señor. Danos la provisión para nuestros hogares, para nuestra iglesia, para nuestras vidas. Encomienda en tus manos nuestros trabajos. Bendice el fruto de nuestro trabajo. Te damos gracias por la vida y por la salud y por la enfermedad y las dificultades. Gracias, Señor. Danos tu bendición, Padre, para continuar en este día y en esta semana que estamos empezando. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con nosotros y que seamos llenos de la paz de Cristo en nuestros corazones. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios les bendiga y si Dios quiere nos vemos mañana. Un abrazo para todos.